Señoras y señores, aquí comienza su programa favorito, Diálogo entre Amigos. Una amena conversación de acontecimientos actuales desde un punto de vista espiritual. Conduce Francisco Fabián Acuña y Claudio Micentich. Sean todos muy bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su programa Diálogos entre Amigos. Estamos, por supuesto, junto a Claudio Micentich para compartir ciertas reflexiones con respecto al acontecer nacional e internacional y bajo los distintos ámbitos que podemos nosotros reflexionar: político, económico, religioso, en fin. Así que sean bienvenidos a su programa Diálogo entre Amigos. Adelante, Claudio. Hola Francisco, ¿cómo te va? Un Bien, saludo a Claudio, ti y bien. a todos los que siempre están presentes en nuestro programa. Así que, bueno, una bienvenida y un gran abrazo te mando desde acá a la distancia, pues. Muchas gracias. Así que hoy día, Claudio, vamos a tratar un tema genérico: felicidad y paz. ¿Ya? Que yo creo que podrá sonar como una cosa simple, así hablar de una cosa muy, pero hay harta arista con respecto a la felicidad y a la paz. Sí, ha estado de moda. Fíjate que justamente en la semana en la radio estuvieron haciendo algunos comentarios estadísticos de encuestas, de análisis, en realidad que la felicidad realmente sí la producía el dinero, ¿ya? Pero había un tema ahí que justamente decía de que ese dinero era cuando tú ganabas $100.000 al año. Eso equivale más o menos como 100 millones de pesos chilenos, dividido por los 12 meses, estamos hablando de 8 millones y fracción, que eso podría ser en realidad. Pero en realidad yo no creo eso, ¿eh? No creo que la felicidad la produzca el dinero. Puede producir una satisfacción, un confort, ¿no es cierto? Puede producir, qué sé yo, alguna suplencia de todas las necesidades materiales. Pero yo creo que la felicidad va más allá en realidad. Va desde un punto de vista de los sentimientos espirituales, ¿ah? Más que una cosa que satisfaga el dinero. Así que yo no estoy muy de acuerdo, en realidad no lo acepto. Obviamente cada cual tiene la opción de creer en lo que quiera, ¿ah? Pero es lo que está en boga hoy en día. Ahora, ¿la paz estará ligado? No sé, ¿qué piensas tú? Sí, un tema, digamos, complejo de analizar, porque todo depende justamente de los valores y los propósitos con los cuales tú vives. Si bien es cierto, como tú bien dices, ¿cierto? La felicidad y la paz no la logra ni la posición social, ni económica, ni la posición política en la cual tú estés. Yo escuché no hace mucho a Raquel Algandoña, que tuvo un problema estando cenando en su casa, que se atarantó con un pedazo de pollo, ¿ya? Ah, sí, sí. Y estaba sola, y realmente la vio mal, porque sintió que su vida se le iba. Y muy difícil, muy complicado, y bueno, a raíz de eso se replanteó de nuevo la vida. Y se ha dado cuenta de que todo lo que ella pensaba que era suma para su vida no era tal, y que la vida es frágil a pesar de toda la posición social, económica, política, ¿cierto? Que uno ve, la vida es completamente frágil. Y ahí es donde la gente se replantea. Entonces, yo digo, habrá que llegar a ese extremo de cuando uno ve casi perder la vida para replantearse cómo lograr la paz y la felicidad. No debiera, pero hay una forma también drástica, pero que conviene también planteársela, ¿ya? Y a veces justamente la felicidad también depende, ¿cierto?, de los paradigmas de la vida. Por ejemplo, en política, ¿cierto? Algunos piensan que si sale de determinado sector se va a lograr la felicidad y la paz, y después llega el momento y tú te das cuenta que no se logra nada y pasan los años, viene otro sistema que también te ofrece lo mismo, ¿cierto? Paz y felicidad, llegó al gobierno, no pasó nada, y pasan 100, 200 años, y te das cuenta que el ser humano vive luchando. Mire, es como la persona que dice, o sea, que todos los lunes piensa que va a ser feliz, porque revisa el loto, ¿me entiendes tú, no? A Sí. veces se sacó, Y depende de esas cosas también el ser humano, ¿cierto?
para lograr la paz. Pero a pesar de eso, a pesar de la posición económica y política que la persona tenga, que sea favorable, nunca es estar en paz, ni siquiera consigo mismo. Bueno, mira, siempre se ha visto de que durante la historia, ¿no? Eh, hay potencias y países que en algún momento estuvieron en su mejor apogeo, ¿no es cierto? Sí, Y resulta de que una invasión, una guerra, un cataclismo, queda todo por el suelo. En realidad tú puedes hoy día creer ser feliz por varias situaciones, pero resulta que el dinero no tiene el control con la vida. Entonces, la vida no depende de cuánto dinero tú tienes. Hay una película que en algún momento la he visualizado así a la pasada nomás, por el cable, y que tiene que ver que la gente anda con una cantidad de tiempo en el brazo, en el anverso del brazo, y te va diciendo la cantidad de horas que tienes acumuladas. Y hay gente que se dedica como a robarle el tiempo al otro de vida. Eh, Pucha, es un tema como para pensar, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos esa realidad, pero nuestra vida es así de frágil. Sobre todo hoy en día, como dices tú, o sea, a veces estar comiendo y te puedes atragantar y te puedes asfixiar y puedes morir. Ahora, ¿cómo tú tienes esa seguridad? Cuando tú te sientes seguro realmente y relacionado con la felicidad, en lo personal, yo creo de que la felicidad son momentos en la vida, porque tú no eres plenamente feliz, eso es imposible. ¿Qué es ser plenamente feliz? Ser plenamente feliz es no tener ningún problema, todo happy, ¿no es cierto? Resulta que tú te levantas en la mañana, tu salud está espectacular, no te duele nada. No sé cuál será el ideal para muchos, pero a lo mejor tienes un muy buen trabajo o no tienes trabajo, que realmente no haces nada, estás descansando, estás en el Caribe, ¿no es cierto? Pero va a llegar un momento en que por mucho que estés en una playa paradisiaca, te vas a aburrir, porque el ser humano está para estar activo, ¿ah? Estar sociable. Estoy feliz porque vivo solo, no tengo vecinos, no escucho bulla, estoy acorde a lo que a mí me gusta, pero va a llegar un momento en que te vas a sentir solo, como un náufrago. Entonces, si bien es cierto, las dos cosas van combinadas, ser feliz en cierta forma y tener paz, en lo personal, ¿sabes lo que yo he llegado a concluir? Que en este mundo es muy difícil llegar a ser feliz mientras no sea cambiado. Y no puede ser cambiado por algo o por alguien que realmente está en el mismo vicio. ¿Y cuál es ese vicio? Que este mundo lamentablemente ya está viciado, una, en lo personal con el pecado, y número dos, con las malas costumbres morales que tenemos como sociedad mundial, no solamente acá, de una ambición de poder, de una ambición de que yo quiero dirigir al otro país. Vamos a ver el caso de Rusia y Ucrania, ¿no es cierto? Independientemente de los intereses políticos que hay detrás o de otras naciones que pueden estar ahí ayudando o lo que quieran conquistar. Eso es imposible. Siempre va a ser la felicidad, entre comillas, para uno, pero para el otro, una desventura total. nunca va a ser plena. No, Pero, no. pero, claro, y hablando de la felicidad plena, pareciera que el ser humano no se conforma ni siquiera con esto, porque mira, cuando uno ve la historia bíblica, ya hablando de la sociología y la teología, Mm, Dios en ese momento en el Edén otorgó todo lo necesario para que la familia humana fuera plenamente feliz. Todo, o sea, no, correcto, claro. cubrió todas las necesidades, todo, no había nada, o sea, hasta el medio ambiente era lo más agradable que podía existir, alimentación, todo lo tenían a la mano cerca y pucha, Dios, todo. Y uno se da cuenta, bueno, entonces, ¿por qué el ser humano tiende, cierto, a quejarse, a pesar de que podía haber llegado a ser plenamente feliz? Porque nunca se conformó, cierto, con lo que Dios ofrecía. Mm, Y conocemos la historia bíblica de la caída del ser humano. sí, claro. Pero de ahí en adelante el hombre siempre ha buscado la forma de ser plenamente feliz. Y siempre viene este tema que nunca son plenamente felices. La sociedad aferran a ciertas cosas para lograr la felicidad. Pues los partidos políticos te ofrecen cierto un hilo conductor para un gobierno, llegan al gobierno, todo se les viene abajo, y esa Mm, gente que pucha, que dejó los pies en la calle, que estuvo luchando en la primera línea, no ve satisfechos sus necesidades, de cualquier tendencia política, derecha, izquierda, centro, lo que tú quieras, ninguno,
ningún sistema ha podido otorgar, ¿cierto?, la felicidad plena, porque al final, como vimos en un tema pasado, el tema de las convicciones hace que estas cosas obviamente no lleguen a ser porque se cambian de idea, de ideología, en fin, como Sí. cambiarse de camisa en las mañanas. Entonces la sociedad se ve frustrada. Tú ves en el caso en Francia, ¿cierto? Como uno siempre tenía un concepto de Europa, ¿cierto? Como un ideal, ¿cierto? De alcanzar metas y tratar de copiarles cómo ellos están luchando, ¿cierto? Porque no quieren jubilarse a los 65 Sí. años. Entonces, cuando las sociedades tienen propósito y objetivo, no, queremos ser como los europeos, queremos ser como estos, no, queremos ser, no sé, pues, como los suizos, como los países nórdicos, tienen tantos problemas Pero ellos, claro, como claro. nosotros, Sí. entonces te das cuenta que no hay una sociedad desde el Edén para adelante que llega a ser plenamente feliz, porque lo que se ofrece es una falacia muchas veces. Sí, que sabes lo que pasa, que yo entiendo de que el ser humano, desde el ámbito social y desde el ámbito obviamente humano, quiere volver en su forma innata a ser feliz como realmente Dios en algún momento tenía un plan perfecto. ¿Sabes por qué? Porque dentro de todo el estudio y el análisis que yo he hecho en lo que llevo de vida, me he podido dar cuenta de que Dios tenía un plan perfecto. Si bien es cierto, el pecado quiebra este plan, pero el ser humano, ¿sabes lo que pasa? Que no ha querido depender de Dios. Ha querido hacer las cosas por su cuenta, buscando, como tú dices, todos estos planes en cierta forma para poder arreglar la vida mundial, o los europeos a nivel de Sudamérica. Nosotros queremos copiar esos planes, pero hace poco estamos viendo las tremendas protestas que hay en Francia, ¿no es cierto? Y Correcto. así sucesivamente en el mundo entero, porque hay una disconformidad donde el ser humano no puede arreglar esto. ¿Y sabes quién es el único, para mi entendimiento y dentro de todo lo que he escudriñado? Y me gustaría que alguien pudiera debatir este punto, que sea diferente a nosotros, que alguien le pusiera el punto a la I y decir, no, mira, ¿sabes qué? El plan perfecto para hacer esto, como lo han dicho muchos, es este. Pero resulta que fracasa. ¿Sabes por qué? Porque sacan a Dios de esos planes. Y la única forma de que realmente volvamos a ser felices y que este mundo sea perfecto es por una renovación por parte de Dios. No hay otra forma. Yo lo he estudiado por todos lados. Fíjate que en los partidos políticos muchos terminan yéndose de sus partidos y formando otro nuevo partido porque no cuadraron con esas ideas, lo que tú decías, ¿no es cierto? Hasta en el mundo religioso, la gente se va de sus iglesias, se Bueno, desencantan, forman oye, corporaciones distintas, nacen nuevos pastores. En la política, qué decir, ¿cierto? La gente se frustra, nacen, nacen nuevos partidos y también son habilosos porque el mismo partido se cambia de nombre, pero el mismo sí, partido, el mismo oye, conglomerado que ofreció una solución que no lo pudo hacer, lo más fácil es cambiarse de nombre, pero son los mismos en sí, definitiva. sabes Entonces que hay una me, falacia ahí. me gustó lo que dijiste, diste en el clavo tan puntual. Cuando alguien está disconforme con una religión, inclusive vamos a decir hasta con un pastor, esa persona se va, aparte de molesta, y despotrica por todos lados y forma una nueva religión. Ahí tienes una explicación por qué tantas religiones en el mundo hoy en día. Sí. Y resulta que hoy día las leyes favorecen todo eso porque tú armas una personalidad jurídica y pones tu nueva idea. Pero el tema no es que yo ponga mi propia idea en relación desde el punto de vista religioso, teológico. El punto de vista es uno solo, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ese es el análisis que yo he llegado a lograr. Entonces, hasta en ese mundo hoy en día, los auditores que realmente o televidentes están escuchando pueden darse cuenta por qué hay tantas religiones. Y a veces las personas buscan en la religión la felicidad, pero se encuentran a veces con un desastre, porque esa religión se conformó de una manera de pelea y de rabia, donde se fue la persona disconforme con lo que pensaban, no estaba de acuerdo y dice, bueno, yo acepto la Biblia, pero esta parte de la Biblia no la acepto, la creo que es de esta otra forma, no lo que dice Bueno, Dios, lo que yo bueno, creo. la Iglesia Popular, con el respeto que se me merecen todos nuestros amigos católicos, sufrió el mismo problema con el tema de la pedofilia, entonces todo se le viene Ah, abajo. Entonces sí, todo lo que tú podías ver, de cierto, con respecto al objetivo, ¿cierto? Al objetivo mayor para liderar y seguir, se te viene abajo porque justamente son hechas por ser humano. Mira, sí, imagínate los problemas permanentes para lograr la paz. ¿Cómo
¿Cuántos siglos, casi 2000 años, se ha intentado lograr la paz en el Medio Oriente? Estamos hablando casi 2000 años. Sí, ¿Ya? sí, no, no sé. ¿Cómo tú te preguntas, cierto? Que este sector, ¿cierto? Casi 2000 años por lograr la paz y actualmente no se logra. Y si tú te fijas dónde están las peleas que tienes para vivir en paz, es porque ellos están luchando por una cierta franja. Sí. Oye, una franja de tierra donde la lucha ha sido permanente por casi 2000 años. Oye, viejo, está hablando por una franja. ¿Ya? Claro. Y cuando el vecino pelea con el vecino al lado porque se le corrió medio metro, ¿no entiendes tú? Oye, se pasó de mi pega 20 centímetros, vamos a ir a juicio. O sea, pero en esa proporción hoy en día en el Medio Oriente tú preguntas, ¿por quién se logra la paz? ¿Dónde está el nudo de toda la vida, ¿cierto? ¿Por qué no se logra la paz? Está justamente lo que conversamos siempre, Claudio, acerca de lo que tú anhelas, del anhelo de tu corazón, ¿ya? Mm. Pelear por una franja de tierra allá en el Medio Oriente, eso sucede cuando en esa región rechazaron al Hijo de Dios. Sí. O sea, si tú te fijas, todas las desgracias de Israel con la diáspora, ¿cierto? Cuando se destruye el templo, se destruye la ciudad, y esa diáspora que los manda a esparcirse por todo el mundo, casi 1800 años que estuvieron por ahí ellos recorriendo, y otros llegaron y se tomaron los lugares que eran habitualmente de ellos, en fin, ¿ya? Ahí vienen las peleas por reivindicar el lugar, el territorio, suena hasta que una pequeña franja y todavía siguen peleando por esa franja, ¿ya? Sí. Pero si tú te preguntas por qué nunca han llegado a un acuerdo de paz, allá está el problema. El hecho de que rechazaran a Cristo, el Hijo de Dios, rechazaron la oferta del Cristo, del Hijo de Dios. Y esa oferta que Cristo traía, ¿cuál era? Mi reino no es de este mundo. Claro. Y mi promesa, ¿cuál era? Vendré otra vez. Y él venía ¿para qué en esa venida? ¿Para qué viene en esa venida que él venía? Para ofrecer no tan solo que tú tengas acceso a vivir en paz en este mundo, sino que para que tú puedas recorrer toda la galaxia, de todo lo que es la creación de Dios. Entonces Sí. Dios está disponiendo a que el ser humano no tan solo tenga, como dicen las bienaventuranzas, tenga la tierra por heredad, sino que también disfrute, puedan salir a recorrer toda la galaxia que es parte de la creación de Dios. Entonces cuando tú miras las cosas y dices, bueno, ¿cómo estar peleando por una franja de tierra cuando Dios, ¿qué me ofreció Dios? Toda la galaxia, toda la Vía Láctea para que yo conozca, recorra, que es parte de la creación de Dios. Sí, lo que pasa, Entonces, perdón, cuando se tiene ciertos tipos de pensamiento es lo que te limita, ¿cierto? A llegar a justamente, un acuerdo de paz. Dale, Claudio, te escucho. era justo eso lo que dijiste. Sí. Me quitaste las palabras con el pensamiento. Te Lo que las pasa devuelvo, ahí van. Sí, lo que pasa es que en esta ambición el ser humano limita su capacidad de pensamiento y se enfoca netamente en su propia ambición. Entonces, tú sabes de que generalmente las personas no piensan más allá en el prójimo. Entonces, ven su propio bienestar. De hecho, en este mundo de pecado, que hay mucha gente que no le gusta hablar de este punto del pecado, no lo creen, no lo quieren aceptar, pero es una realidad. El pecado es la maldad innata que está en nosotros, producida primeramente por el enemigo de Dios, que es Satanás, y que al final de cuentas fue sembrada en esta tierra y que el ser humano también aceptó en forma voluntaria, porque desde los orígenes tú sabes que parte primero por Eva aceptando el desafío de comer del fruto, ¿no es cierto? Da lo mismo lo que la gente dice si era una manzana, que no lo era, porque la Biblia no especifica, No, pero exacto. realmente hay gente que apunta por una manzana, otros apuntarán por una pera, da lo mismo, pero al final de cuentas después voluntariamente el hombre también acepta comer de parte de Eva. Y en esta desobediencia y en esta cosa contraria a los planes de Dios es donde queda este descalabro. Entonces, en este egoísmo personal, porque lo vemos, mucha gente dice, pero si una guagua no tiene pecado, pero nace innatamente con el pecado, porque cuando tú le tomas el juguete, la guagua lo primero que hace es llorar y gritar o tirar la mano o pegarle a la otra guagua con el mismo juguete, porque es su juguete. Y ahí vemos el egoísmo, ¿no es cierto? Entonces van a empezar muchas personas y van a analizar desde otro punto de vista, no, es que el punto de vista es sobrevivencia, y luego, no, si al final de cuentas cuando después no hay un control sobre un niño, después tenemos hoy día lo que ocurre en esta inseguridad y esta falta de paz,
que muchachos jóvenes de 14, 15, 17 años andan delinquiendo en la calle. Entonces, ¿cómo realmente poder tener la verdadera paz? Para mí en lo personal es desde un punto de vista espiritual. Creo que las grandes naciones han partido con el peor error del mundo, que realmente fueron eliminando a Dios desde los orígenes, o sea, desde el punto de vista de las enseñanzas de los niños, en los colegios, en las instituciones, el perder el respeto a que cuando se consideraba a Dios se comenzaba una ceremonia y esa ceremonia se comenzaba con una invocación a Dios en una oración. Entonces, cada vez se fue desplazando a Dios por sobre todas las cosas y vino el primero el yo. O sea, yo como presidente, yo como mandatario, al final de cuentas yo tengo el poder, ¿no es cierto? Cuéntame, dime, ¿qué Bueno, quieres hablar? de lo mismo que tú estás hablando, en definitiva, ahí tú agregas el egoísmo y el egoísmo del ser humano, ¿cierto? Y la ambición que tú hablabas, es verdad. Sí. Por eso es que los países no surgen, porque no se ponen de acuerdo, porque nadie quiere ceder nada, ¿cierto? El egoísmo y la ambición al poder, ¿cierto? Hace que da lo mismo lo que creas, pues en fin, ya. Yo me recuerdo que muchos años atrás siempre el norte fue Europa o Estados Unidos, tanto en lo político, en lo social, ¿me entiendes tú, no? Sí, ya. Y tú te das cuenta que la sociedad norteamericana hoy en día es muy distinta del año 30 y 40, o sea, A sus orígenes, claro. y tú te preguntas, bueno, ¿qué cambió tanto esta sociedad que ya no es tu norte, pues ya no es lo que tú quieres ser, porque tú ves, ¿cierto?, el desastre que hay en Estados Unidos, en lo político, económico, social, en lo moral, ¿cierto? En fin, ya. Claro. En lo Justamente delincuencial también. y lo que tú hablabas, pues, porque cuando ingresan ciertos conceptos, medio así por debajo, ¿cierto?, que se ingresan conceptos, desplazan a otros. Por ejemplo, este concepto del secularismo que surge en Estados Unidos, donde si tú en un colegio norteamericano, ¿cierto?, es netamente católico, pone tu protestante, donde la costumbre del profesor es de elevar una plegaria antes de comenzar una clase. Sí, Si había un chico que era musulmán budista, él alegaba porque no era posible, porque como que lo obligaban a hacer algo que no era parte de su cultura. claro, Entonces, claro. ¿qué hace el secularismo? Pues decir, este concepto de igualdad, decir, bueno, para que seamos todos iguales y los mismos derechos, vamos a sacar que el profesor ya no haga una oración en las mañanas. Sí, Hoy el profesor le gusta de una tarea que investiguen en la Biblia, ¿cierto? Y antecedentes bíblicos. Entonces la gente le diga, no, mi hijo es musulmán, no tiene por qué estar inculcándole la Biblia si él no participa. Bueno, para no tener problemas en los derechos de igualdad, saquemos. Entonces, el secularismo fue desplazando a Dios en los colegios sí, norteamericanos. pero permite hacerme Y, un bueno, paréntesis. y en la sociedad norteamericana, y hoy en día, cuando tú te preguntas por qué han sacado a Dios, porque estos conceptos de seculares, ¿cierto? De Mm, igualdad, pero desplazan otros derechos, incluyen los de ellos, y desplazan otros como desplazaron a Dios de los colegios. claro, pero fíjate que si tú vas al Medio Oriente, en los países musulmanes, ellos no te dan chance. O sea, tú tienes que aceptar y como dice un dicho popular, al país que fueres, a lo que vieres. Y tienes que respetar. O sea, en un país musulmán, en un país del Medio Oriente, un país árabe, ¿no es cierto? Y donde se practica la parte musulmana, que hasta en el No hay África hay santo, musulmanes, ellos no hay chance. no, Ellos tú tienes que aceptar pero, y pero, reverenciar. pero van a los países europeos, norteamericanos y van a exigir y a alegar lo que ellos no son capaces de hacer en sus propios países. Mira, entonces, ¿a qué Claro. voy yo? Mm, Entonces uno se pregunta, ¿cómo logra entonces la felicidad plena si no te lo otorga la religión, ¿cierto? Si no te lo otorga la política, no te lo otorga nada, porque en definitiva, llevamos siglos de historia humana sí, y el hombre todavía sigue persiguiendo alcanzar la felicidad y la paz. O sea, estamos yendo casi 6.000 años de historia humana en que yo basado en la Biblia, por supuesto, ya casi 6.000 sí. años de historia humana, en que el hombre sigue avanzando y tratando de alcanzar. De hecho, en los años 90 adelante se pensaba que con el desarrollo tecnológico, la tecnología iba a venir a agregar para que el hombre fuera plenamente feliz. Estamos a 2023 y el hombre no siquiera es plenamente feliz y No, todas. Entonces, sí, mira, pero resulta que en los años 60, 70 se empezó a exportar ya una forma de alcanzar la felicidad, el ser humano. ujú, Y esa forma que se metió en los años 60, forma solapada, que no tiene que ver con el origen de esto, es el yoga.
Y te lo digo porque inclusive hasta en las Naciones Unidas, ¿cierto? Se ha incorporado el yoga como una forma de hacer al hombre mejor. ¿Ah? Y para hacer al hombre mejor significa que vamos a tener una mejor sociedad. Alcanzar la paz y alcanzar que cosas la felicidad. Bueno, estamos en 2023, todavía no pasa nada. Pero ¿por qué digo esto? Porque esto se metió el yoga de una forma que no tiene nada que ver con el origen del yoga. ¿Ah? Aquí el Claro. yoga se metió desde el punto de vista de la vida sana, de la alimentación y por supuesto de cultivar el físico y la salud, ¿ya? Pero el yoga en sí mismo, cuando hablemos del tema eso a futuro, no tiene nada que ver con esto, es una forma solapada y mentirosa que se mete. ¿Dónde está el problema? Y ahí yo te quiero leer un texto bíblico, si tú me permites, ¿ya? Sí, por supuesto. Hoy en día están los colegios, en distintos lugares practican yoga justamente para el desestresarse y llegar a ser. El yoga lo que te dice, en forma solapada, es que tú tienes que mirarte hacia adentro, buscarte a ti mismo y todas las respuestas a tus problemas para ser feliz Está en y, tu yo interno. y tener paz en el corazón está en tu yo interno. Es decir, tú tienes que mirarte hacia adentro y buscar adentro, ¿cierto? Y ahí estarán todas las respuestas. Tú eres tu propio gurú. Todas las propias respuestas. Pero mira, Sí. voy a compartir con todos los amigos que están acá escuchando en Diálogo entre Amigos. Está en el libro de Lucas, el capítulo 13 y el versículo 20-21, que es una parábola muy ¿Ya? pequeñita, donde Cristo aborda la forma de alcanzar la felicidad plena. Mira, dice capítulo Lucas 13, dice, y volvió a decir, ¿a qué se comparará el reino de Dios? Y Cristo dice así, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Entonces, cuando le preguntan cómo se puede nosotros imaginar a qué se compara el reino de Dios para alcanzar la felicidad, y Cristo utiliza un concepto que es la levadura, que era un poco peyorativo en los tiempos de Jesús porque era como un concepto del pecado, ¿ya? Porque Claro, está la fiesta de los panes sin levadura, ¿ya? sí, por supuesto. Pero utiliza ese elemento que era peyorativo y dice, pero él explica lo siguiente, dice cómo se compara el reino de Dios, dice que el reino es que se compara a una persona que en una cierta cantidad de masa de harina, que tú conoces muy bien el tema, ¿ya? De harina, dice que hay que tomar, ¿cierto?, un elemento ajeno, un elemento externo a la masa, que está afuera, no está dentro, que es la levadura, e introducirlo dentro de la harina, y la levadura es un proceso químico que uno no ve lo que pasa por dentro, Gasificación. pero tú ves los efectos porque empieza la masa a crecer. Sí. Es decir, el crecimiento del hombre, el crecimiento, ¿me entiendes tú, no? Sí, En sí. todos los ámbitos del ser humano, Cristo dice, ese crecimiento que tanto busca el hombre, ¿me entiendes tú? Sí, El claro. crecimiento no solo en lo físico, en lo intelectual, moral, todo lo que tú quieras para el hombre mejor, ¿cierto? Para una sociedad mejor, dice Cristo, la respuesta no está dentro, No, como es dicen los, externa. los que usan el yoga para este tema. Sí. Dice que la respuesta al hombre para su crecimiento, para que la masa crezca, ¿cierto? Y Es crezca un bien, elemento externo. es el problema, que dice Cristo. El problema, digamos, la respuesta está fuera del hombre. Sí, claro. Hay un elemento que se llama levadura que no es parte de la masa, que hay que tomarla de afuera e introducirla para que haga todos los cambios necesarios. El yoga dice lo contrario, que no, que tú tienes que mirarte para adentro, encontrarte de ti mismo y ahí encontrar todas las respuestas a tus problemas. Dice Cristo, mentira, falacia, mentiroso, dicen esto. ¿Por qué? Porque la única posibilidad de que el hombre vuelva a crecer, como dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y ese Claro. nacimiento tiene que ver con la obra de quién, de un agente externo, Claro. que se llama Espíritu Santo, que es Exacto. la persona del Espíritu Santo, es la que tiene que venir a la vida del ser humano. El Espíritu Santo tiene que posicionarse dentro del ser humano, tomar su corazón y su mente para producir los cambios que el hombre necesita y así llegar a ser el hombre ideal, ¿cierto?, para una sociedad mejor. Entonces tú te preguntas, la sociedad actual de hoy, ¿en qué se afirma, en qué se basa para alcanzar la paz y la felicidad? Exportamos el yoga, que no tiene que ver con todos los que son los presentes, es una cosa completamente distinta, pero sí te enseñan que tú tienes que mirarte la meditación trascendental y te hacia adentro en esa introspección de tu vida, buscar toda la respuesta y vas a llegar a ser. ¿Qué dice Cristo? Mentira. El hombre lo único que necesita es de un elemento que no está dentro del hombre, está afuera y se llama qué cosa, es la Sí. persona del Espíritu Santo que es la que va a provocar todos los cambios.
que es lo que han rechazado por siglos en Palestina. Claro. Oye, no, muy interesante tú lo que acabas de acotar y analizar, ¿ah? Y al final de cuentas, yo pensaba mientras tú comentabas esto, Te si los felicito, ¿Ah? te felicito. No. Yo pensaba, Eh, sí, muchas gracias. Mira, si todos los presidentes y todos los gobernantes del mundo sacaran el ego personal de que yo puedo formar un mundo mejor, un país mejor o un sistema mejor, y realmente se abocaran a adorar a Dios como realmente lo hacían los antiguos reyes cuando buscaban a Dios, dice que los países o los gobernantes y el pueblo eran prósperos. ¿Me entiendes? Ahora, si bien es cierto, este mundo ya está contaminado con el pecado, obviamente que puede ayudar por lo menos, creo yo, en un 70-80%. Pero siempre va a estar, mientras existe el enemigo de Dios, siempre va a estar ese problema, ¿no es cierto? Ahora, volviendo al punto de que el dinero no produce la felicidad, no, está comprobado de que el dinero lo único que produce en la cantidad es poder. Porque el otro día había una noticia y una opinión de un economista donde decía, y se refería a la idiosincrasia chilena, y decía que cuando tú ves un chileno con 1 millón en el bolsillo, se cree millonario. Y ese fue uno de los problemas con los famosos retiros de la AFP, cuando hicieron 2 o 3 retiros y tenían 6 millones, 8 millones, 9 millones, 12 millones máximo, y se creyeron millonarios. Y resulta de que no faltaron los que fueron un poquito más vivos, los grandes empresarios, y dijeron, bueno, hay plata, la gente sabe que el chileno llega y paga. Y resulta que como ven que hay una forma de mostrar un estatus social, y lamentablemente la idiosincrasia del chileno es así, entonces yo voy y digo, oye, ¿cuánto cuesta un helado? 3.000 pesos. Y voy con 4 personas, ya deme 4 y deme doble más encima. O sea, termino pagando en una corrida, por decirlo así, 24.000 pesos en helado, que a lo mejor es lo que tú compras para la feria toda la semana. Entonces eso fue produciendo, para la tontera de muchos y para la viveza de otros, una inflación y a río revuelto, como dice el dicho, ganancia de pescadores. Y aquí, ¿quiénes se beneficiaron? Y no estoy en contra de los empresarios grandes, pero se beneficiaron ellos, porque al final subieron los precios y obviamente tuvieron mayores utilidades. Fíjate que las estadísticas mostraron de que las más grandes utilidades se obtuvieron en pandemia, donde las sí, empresas sí, más crecieron, las grandes. Entonces, sí, pero no quiero desviarme del punto. El dinero gracias. solamente produce poder al final, no produce la Es felicidad. el punto, es el No punto, produce sí, la felicidad. sí, Y sí, obviamente, al no producir la felicidad, no tienes paz. Porque si tú sí. tienes felicidad, tienes paz. ¿Quién es la verdadera felicidad? Es Dios. Mira, Pepe, mira, te quiero compartir algo porque, bueno, ya estamos hablando acerca justamente de la felicidad y la paz, cómo se logra. Claro. Mira, no sé si lo va a compartir conmigo, pero también con todos los amigos que están escuchando, ¿no? Mira, te quiero leer un salmo, ya un ¿Ya? salmo. Es un salmo de David, ¿cierto? Está en el Salmo 119, ¿ah? Ah, el capítulo más largo de la Biblia. Claro, así que no se lo aprendan de memoria, así que digan. El Salmo 119, el versículo 165, mira, fíjate, Imagínate. Vamos a ver. aquí hay un consejo para tener paz, pero ¿Ya? también para alcanzar la felicidad. Dice así el Veamos. Salmo 119, 165, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, Mira. y no hay para ellos tropiezo. Así es simple, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y para ellos no hay tropiezo. Así es simple. Qué interesante, ¿ah? Es claro, porque cuando uno mira la ley moral de Dios, Sí. Los 10 lo que hace, mandamientos. los 10 mandamientos, lo que hace esta ley, ya que la gente anda peleando, por cierto, por cambiar, ¿cierto? La Constitución. La constitución en todos los países, y ellos piensan que con un cambio de constitución las cosas van a cambiar. Van a tener que seguir pagando tus deudas, nada va a Sí. cambiar. Sí. Las constituciones no hacen un país mejor. Quizá en alguna medida, por supuesto, colocan un marco legal para regular la vida de las personas, pero no hay ninguna constitución que te otorgue, ¿cierto?, la felicidad plena. Va a seguir viendo enfermedades, van a seguir viendo catástrofes, la muerte también va a seguir existiendo. Eso es Todas esas cosas, interesante.
Entonces, no hay ninguna constitución que te garantice la felicidad, po. Tú te vas a tener que morir igual, te vas a enfermar igual, vas a tener que pagar de tu bolsillo, o sea, no hay ninguna constitución que están hechas para que la gente se aferre al poder. Pero aquí dice que la única posibilidad, ¿cierto?, de que el hombre, en este mundo de contrastes complejos, ¿cierto?, dice, los Sí. que aman tu ley alcanzan la paz y no encuentran ni siquiera tropiezo. Si Dios garantiza que el hombre, que la ley moral, bueno, ojalá porque los políticos conocieran la ley de Jehová, pues la ley de Dios, pues. 10 Eso mandamientos solamente, 10 que mandamientos. eso lo va a hacer cambiar, pues va a sacar el egoísmo, la ambición, el afán de poder, ¿ah? Exacto. Sí, Amar a Dios y amar al prójimo, en definitiva, ¿cierto? sí, Descansar el Shabbat, ¿cierto? En fin, todas las cosas que están puestas, el egoísmo, están todas puestas ahí, pues. Si sí. esas cosas llegaran a estar dentro, porque no están dentro, por eso la felicidad está afuera, alguien tiene que ir a colocar en tu corazón esa ley, ¿cierto? Para que justamente regule tu vida y tu conducta y ponga Sí. un freno a la ambición y al poder y al orgullo y a la suficiencia propia. Hay dos cosas importantes que tú dijiste sobre el descanso del Shabbat. No es algo netamente judío, sino que es algo netamente de Dios, que está antes del pueblo judío históricamente y bíblicamente hablando. ¿Ah? Y Ujú. tiene la única finalidad, primeramente, reconocer a Dios por sobre todo, como el Dios todopoderoso y el creador. Número Mira, dos, mira, disculpa, qué bueno que tomaste ese te punto. disculpo, dime. Mira, ¿sabes por qué? Porque hoy día se está promoviendo la ley de las 40 horas para que el hombre sea plenamente feliz. ¿Ya? Pero, Bueno, pero, 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 pero pero Dios escucha, pensó mira, en eso, po. pero es Ya, que nosotros ya estamos aplicando las 40 horas. ya. Y eso Yo no también trae la la, estoy aplicando en mi fábrica. pero mira, pues, pero eso no trae la felicidad. Porque igual, No, ¿sabes por qué o no? Porque porque la igual gente quiere tienes, trabajar más. no, es que igual tienes que cumplir, pues. Sí, O sea, si yo en mi día, si yo en el día tenía que cumplir mi trabajo, hacerlo hasta las 6 de la tarde, el mismo trabajo no va a cambiar. La misma exigencia, la misma, pero en menos horas, po. Entonces, al más final estresante. es más estresante, po, No, porque la empresa no te van a decir, bueno, si se va a ir una hora antes, deje todo botado. No, usted me cumple, porque, oye, viejo, ¿para qué taquemos la venda de los ojos? A no ser que tú seas un político, ¿no? Que si querés vaya si querés vaya a votar al Senado, si querés, no, porque ahí no tienen exigencia, ¿me entiendes? Pero el trabajador sí, pues, no, usted va a trabajar menos horas, pero te van a exigir lo mismo, pero en menos horas, y ahí se da cuenta que no hay tanta felicidad, pues, si ese es el bueno, punto también, bueno, pues. ahí podemos ir desmenuzando y nos podemos ir derivando en diferentes temas Claro, y podemos estar hablando 5 o 6 horas más todavía. claro, sí. Pero mira, Dale, en relación a ese descanso, al reposo, Dios lo hizo en adoración a Él y segundo lugar, también lo hizo para que el ser humano se despeje mentalmente de todos los agobios de este mundo, ¿no es cierto? Durante no 6 días, porque podemos decir 5, estamos acostumbrados a trabajar de lunes a viernes, pero la gente que trabaja de lunes a sábado son 6 días y tiene claro, solamente un día para descansar, entre comillas. Entonces, cuando tú rindes culto a Dios y te despejas desde el punto de vista espiritual, obviamente tienes un descanso mental y eso produce un confort en la persona, produce un relajo y eso está comprobado científicamente. sí. Entonces, desde el punto de vista de la ley de Dios también que habías tocado tú, tanto problema nos hacemos con tantas leyes y si realmente se exigiera solamente los 10 mandamientos como Dios los puso, no tendríamos problemas de delincuencia, no tendríamos problemas de Si codicia, de fuera, si ambición. fuera la base para todo, obviamente. Pero claro, si, oye, si Dios no hizo las cosas difíciles, somos los seres humanos que hemos hecho las cosas difíciles en el transcurso de los años. Y en la medida, como tú decías también anteriormente, en el aumento de la tecnología, si yo creyera en que el ser humano evolucionó, hemos ido hacia atrás en vez de avanzar en el siglo XXI. Y con toda la tecnología, con todos los adelantos que hay, hemos ido hacia atrás. Hoy día estamos actuando peor que los cavernícolas, si yo creyera en los cavernícolas, ¿no es cierto? Estamos actuando peor. Entonces, no tenemos empatía, no tenemos, ya el otro día escuchaba a 2 personas que opinaban que no, que yo cuando subo a la micro, sube una persona mayor de edad y me dice, me tienes que dar el asiento. No, es que yo pagué mi pasaje. ¿Acaso esa persona mayor de edad no sabe que yo trabajé todo el día, estoy cansado? Oye, a mí en lo personal, bueno, yo no ando en transporte colectivo, pero cuando andaba, La no me empatía, tenían que pedir, la perdón, empatía, la empatía, como dices claro, tú, no me tenían que pedir porque yo también voy a ser viejo igual. Y me gustaría que me trataran de esa manera ya se y te por nota. eso lo hago. Claro, y es mi prójimo. Hoy día yo conversaba con una persona y le decía, yo no somos nada sanguíneamente, pero tú eres mi prójimo.
Y yo tengo que sentir cariño, afecto, amor, preocupación por ti. Y el problema es que en ese grado de egoísmo, hoy en día nosotros no tenemos amor hacia los demás y que si no tiene el apellido mío, al final de cuentas los demás no valen nada. Y hoy día pasa con los gobernantes, no estoy apuntando a ningún caso, que prometen cosas pero después se dan cuenta en el camino que no las pueden cumplir. Entonces, dando un resumen, entre comillas, al final de cuentas el dinero no produce la felicidad No, y para como nada. no hay felicidad, no hay paz. ¿Sabes por qué? Porque como voy a trabajar 40 horas y voy a ganar lo mismo, voy a necesitar buscar otro empleo, otra cosa adicional para ganar un poco más, porque la gente nunca se sacia. Y por el otro lado, este mundo egoísta, los grandes empresarios suben las cosas, y no lo estoy culpando tampoco, porque esto es a nivel mundial. Y al final de cuentas, aunque ganes 800.000 pesos mensuales, tampoco te van a alcanzar. Y cuando ganes 2 millones mensuales, tampoco te va a alcanzar, porque los empresarios van a tener que cubrir esos gastos y volver a subir las cosas nuevamente. Mira, en definitiva, para lograr la paz plena, vamos a ser como políticos, vamos a ofrecer, Sí, pero el reino de Cristo. sí. A todos los amigos que nos están escuchando, el único momento en que este mundo llega a tener paz y felicidad plena es cuando Cristo venga en su segunda venida. Porque Él dijo así, cuando Él venga en su segunda venida, ¿cierto? Después que pasa un tiempo determinado, dice, habrá un cielo nuevo Y una tierra nueva. Claro. Apocalipsis, ¿cierto? Sí. 22. 21, 22 y 20 para adelante, todo un proceso Sí. donde dice también, donde no, ¿qué cosa? No habrá muerte, no habrá eso. llanto, ni dolor, ni clamor. ¿Qué partido político podría decir en el futuro, con mi gobierno se haga la muerte, el llanto, el dolor y los hospitales? Solamente, como dijo Cristo, mi reino no es tu mundo, es su reino, va a lograr esto. Mira, ya que llegamos a la hora, antes que tú cierres, antes que haga el cierre, voy a leer en Números capítulo 6 y versículo 26, ¿cierto? ¿Ya? La bendición sacerdotal para todos los amigos que nos están escuchando. Dice así, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendiciréis a los hijos de Israel, diciéndole, Jehová te bendiga, te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti y paz. Claro. Shalom. Paz. Claro. Shalom. Claudito, dale, falta mucho que decir, pero no queda nada de tiempo, así que sí, para que redondees algo y nos vamos despidiendo. Sí, justamente apuntando a la muerte. Tengas el dinero que tengas, la posición social que tengas, política que tengas, el apellido que tengas, la herencia que tengas, mientras exista la muerte, no vamos a ser felices. ¿Quién va a vencer la muerte y quién la venció? Fue Cristo. ¿Y quién la va a venir a instaurar desde el punto de vista de la vida eterna? Va a ser segunda venida. Eso es lo que yo creo y podemos tener un momento de felicidad y un momento de paz y seguridad siempre encomendándonos a Dios y con Cristo. Es lo que yo puedo transmitir. El mundo podrá tener momentos felices, momentos de paz, pero no son perpetuos, ni siquiera son permanentes, son momentos. Y la realidad es que tú vuelves a la realidad y vuelves a la vida diaria y te defraudas. Solamente cuando Cristo venga te ofrecerá, ¿cierto?, lo que nadie te ha ofrecido y tampoco podremos ofrecer cosas. La vida plena y la paz plena y la felicidad plena. Vamos a volver de vuelta al Edén. Gracias, Claudio, por tocar el tema felicidad y paz. ¿Cómo lograrla? Hay que pedir a la gente externa que sea el Espíritu Santo para que produzcan los cambios. Muchas gracias, Claudio. Un abrazo ahí. No, a ti, un saludo a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad en Diálogo entre Amigos. Chao, Claudio. Chao. Vale, chao. Diálogo entre amigos. Una grata conversación y temas de actualidad desde el punto de vista espiritual. Te esperamos. Diálogo entre amigos.